Hola, hoy les venimos a presentar nuestro cuadro sinóptico de estadística descriptiva. Nosotros somos Samuel Ruiz y Jacobo Hidalgo. Bueno, pues para facilitar el video decidimos hacer este cuadro en Canva, ya que lo habíamos hecho en una hoja, pero pues se, en el video no se veía bien, entonces pues para que el video quedara mejor decidimos hacerlo acá. Entonces vamos a empezar a hablar y empecemos por qué es la estadística descriptiva. Entonces podemos decir que esta es como una rama pues, de la estadística que se encarga como de recolectar y resumir los datos. Esta pues como que no busca causas, sino que describir lo que está ocurriendo pues con un conjunto de información. Y en este cuadro vamos a resumir como los elementos principales que son cómo se clasifican las variables según su naturaleza, el análisis univariado y el análisis bivariado. Entonces vamos a empezar con la clasificación de variables según su naturaleza, que ésta se divide en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las nominales y las ordinales. Las nominales pues son unas categorías sin un orden lógico. Por ejemplo, el estado civil, que si soltero o casado, o los colores rojo, azul, verde, amarillo. Y en esta es importante tener en cuenta que no se puede decir que una categoría es más que otra. O sea, todas las categorías pues valen como lo mismo. Y luego tenemos las ordinales, que estas son categorías o cualidades con un orden establecido. Por ejemplo, el nivel educativo, que si primaria, secundaria, universidad, o el nivel de satisfacción, que si bajo, medio, alto. Y bueno, es importante, pues en esta sí hay como una jerarquía, pero por ejemplo las distancias no son medibles con números, ¿no? Y seguimos con las variables cuantitativas, que estas también son dos, que es las discretas y las continuas. Las discretas, pues estaríamos hablando de todo lo que vendrían a ser números enteros. O sea, no son ni fraccionales, ni decimales, ni nada. Y pues un ejemplo como muy fácil es como contar el número de hijos de una persona o contar el número de estudiantes en un salón. O sea, estos básicamente son números o cosas que se cuentan. Y por otro lado, en las cuantitativas tenemos las continuas, que estas básicamente toman los números decimales y valores contenidos como en un intervalo, o sea, se toman valores en un rango. Y como ya lo había dicho, estas sí pueden tener decimales. Y por ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura, que básicamente las continuas mayormente son como medidas de algo, medidas de un objeto, las medidas de una persona, el peso, o medidas de temperatura, como lo había dicho ahora. Y bueno, voy a continuar con, con la segunda parte de este cuadro de estadística descriptiva, que es el análisis univariado. Y vamos a empezar con los gráficos, que bueno, aquí pusimos 5 gráficos que ya los voy a explicar. El primero es el gráfico de barras, que este pues es como para comparar categorías y se usa con las cualitativas y en las cuantitativas discretas. Con pocos valores, ¿no? O sea, eso también es algo a tener en cuenta que en estas gráficos de barras se usan con pocos valores. Y su ventaja es que hace como una comparación de varias variables, que es lo que les comentaba al principio, y esta es su forma. Ahí lo podemos ver. Y el que sigue es el gráfico, es un histograma, que básicamente se usa con variables cuantitativas, que como les había dicho antes,
son con intervalos y esta sirve para mostrar los picos y la dispersión pues, de los datos que estemos tomando. Y pues por ejemplo, un ejemplo de esta pues podría ser el peso de un grupo de personas y en intervalos de 10 kilogramos. Y aquí muestro la forma que sería esta. Y seguimos con el siguiente gráfico que es la ojiva, que en esta se usa con datos en intervalos también. Su ventaja es que permite leer percentiles y esta es como una curva acumulada y pues también aparte de encontrar los percentiles, también podemos encontrar otros que son como cuartiles o incluso la mediana. Y esta sería su forma. Ya podemos ver que es como por decir así una curva. Seguimos con los gráficos de líneas, que en esta se usa cuando se quiere mostrar una tendencia a lo largo de un periodo de tiempo o espacio. Y su ventaja es que podemos ver una tendencia a lo largo pues de un tiempo determinado, ¿no? Eh, y como les decía, también es útil para ver como series de tiempos. Aquí ya les voy a mostrar bien qué sería este. Podemos ver, es así en líneas y como que se va dividiendo en puntos. Y por último, tenemos el Boxplot, que este se usa con variables cuantitativas y su mayor ventaja es que permite visualizar la mediana, los cuartiles, la dispersión y pues unos posibles valores atípicos. Pues un ejemplo de esta podría venir siendo como los salarios en una empresa pues, para ver la dispersión de ellos y todo esto. Y aquí está su gráfico, que sería este último, que este boxplot también puede ser llamado diagrama de cajas. Ya ahí seguimos con la estadística, que lo va a presentar mi compañero. Bueno, ahora voy a continuar con la parte del análisis univariado en estadística. Como primera parte tenemos lo que se conoce como las medidas de tendencia central. En esta parte encontramos tres tipos de medidas de tendencia central. Tenemos la media. La media básicamente es un promedio y este es muy utilizado para evaluar valores que son extremos. Continuamos con la mediana. Este es un valor central y es, tiene como un uso muy útil cuando se ven datos o valores que están sesgados. Como tercera de esta parte tenemos a la moda. Este es un valor que es muy frecuente y normalmente sirve para analizar datos que son cualitativos y cuantitativos. Como siguiente parte de esto tenemos lo que son las medidas de dispersión. Nuevamente tenemos tres. La primera de estas es el rango. Se divide entre un rango máximo y un rango mínimo. Esto es algo que no es tan complicado, es muy sencillo, pero hay que tener cuidado con este tipo de datos porque em, no considera todas las variables que pueden haber. Seguimos con la varianza y la desviación estándar. Estas principalmente sirven para mostrar cómo se alejan los datos del promedio. Un ejemplo de esto, bastante fácil,
es, digamos que tenemos diferentes datos, tenemos 2, 4, 6. Entre estos tres datos, la media sería 4 y la desviación estándar aproximadamente haciendo el cálculo sería 1,63. Eso sería más o menos como la diferencia que habría alejándose del promedio. Continuamos con otra parte que son las medidas de posición. Tenemos primeramente los cuartiles, después deciles y percentiles. Estos principalmente sirven para hacer una división de los datos en partes. Tenemos un ejemplo para explicar esto y digamos que está el percentil 50 y eso va a corresponder a la mediana. Con un ejemplo más explicado con números. Digamos que tenemos el número 2, 4, 4, 6, 8. Haciendo los cálculos para cada medida de dispersión tenemos la media, con este ejemplo sería 4,8, la mediana sería 4, tendríamos la moda que sería 4 también y el rango sería 6. Voy a continuar con otra parte del cuadro sinóptico y ahora vamos a explicar el análisis bivariado. Como primera parte del análisis bivariado tenemos cómo analizar dos tipos de variables. Aquí voy a explicar cómo se analizaría una variable cualitativa frente a otra variable cualitativa. Para esto, primero hay que analizar la relación entre estas dos variables categóricas. Para poder hacer esto, se utilizan tablas de contingencia. Un ejemplo de dos variables cualitativas enfrentándose una con la otra podría ser el género versus la preferencia musical. Entonces, por un lado tendríamos hombres o mujeres y en la preferencia musical tendríamos diferentes tipos de géneros musicales como pueden ser rock, pop, salsa, etc. Siguientemente tenemos otras dos variables enfrentándose que pueden ser cuantitativa contra cuantitativa. Aquí se analizaría si hay una relación entre estas dos, una correlación. Para analizar esta relación entre estas dos variables, tenemos de herramienta el gráfico de dispersión. Un ejemplo muy rápido para esto serían horas de estudio frente a la calificación. Alguna conclusión que se podría sacar de esto, teniendo datos, sería que mientras más horas de estudio hay, la nota o la calificación sería mayor. Este tipo de ejemplos se podría ver como una correlación positiva. Por último, tenemos una variable cuantitativa en contra de una variable cualitativa. Aquí se comparan las medias de un grupo con categorías. Un ejemplo, en una carrera universitaria sería una variable cualitativa en contra del promedio de la nota, que sería la variable cuantitativa. Para analizar estas variables, la herramienta serían diagramas de caja por grupo. Aquí acabamos con el cuadro sinóptico y para finalizar quería decir, más o menos a manera de resumen, que la estadística descriptiva básicamente lo que sirve es como una base para poder analizar y entender datos. Se puede ver como unos pasos a seguir para hacer estos análisis. Primero tendríamos que clasificar las variables, luego habría que hacer un resumen del comportamiento de estas variables utilizando los diferentes gráficos y medidas que hemos presentado a lo largo del cuadro. Y para finalizar, tocaría explorar a través de estos gráficos si existe una relación entre estas variables. Y aquí acabamos de explicar el cuadro sinóptico. Bueno, sí, ya aquí como terminó mi compañero, ya pues explicamos este cuadro que era como un resumen de lo que vendría a ser la estadística descriptiva y estas tres ramas bueno, les explicamos.
Y pues espero que este video pues sí haya ayudado a entender el cuadro que hicimos y lo que queríamos explicar en este cuadro y que que haya quedado claro pues la importancia de cada parte de esto y ya muchas gracias y con esto finalizamos.